me dicen que han logrado el vínculo tan esperado. Abrazo grande para Mariano del Teso, que es el cumpleaños, qué grande Mariano que está ahí. Che, tiren algo de regalo, una remera, una gorrita, un libro, una vincha, un disco, algo. O por lo menos que se conecte Sartelli. Bueno, de todas esas, la única que te podemos dar, Mariano, es esta. Señor Eduardo Sartelli, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cómo estás, Hernán? Buen día. Todo muy bien. Bueno, de todas esas, por lo menos conseguimos la conexión con Sartelli, así que del Teso se va a quedar contento. No sé si está en Campana, está acá en Capital Federal, pero vamos a tener la chance de charlar un ratito luego de la abstinencia del último lunes y el anterior, que tuvimos más problemas. Todavía se siguen comentando los problemas de comunicación, pero hoy yo creo que hoy se nos dan todas, Eduardo. Esperamos que sí. Lamento por el pobre compañero que recibió un premio consuelo, pero bueno, jueguense y regálenle algo en serio. Che, se van a poner acá con algo para poder disfrutar el cumpleaños del amigo Mariano del Teso. Bueno, vuelta a reconectarnos ahora casi ya en las puertas del invierno, ¿no? Estamos abriendo el invierno y con el invierno a cuestas hay algunas cosas como para retomar de las que veníamos charlando y otras nuevas, pero me parece que todo cierra en la dispersión, ¿no? Sí, un poco la idea era esa, examinar la situación actual y retomar un poco lo que veníamos hablando, con esta idea, ¿no? La dispersión. Lo que estamos notando es que la crisis dispersa. Dispersa en el sentido de incluso los agrupamientos exitosos se dispersan, porque lo que no está claro es quién va a encabezar o quién va a llevar adelante la tarea de suceder. Es decir, hay unos que se dispersan por el fracaso y otros que se dispersan porque ya están festejando el éxito que dan por descontado de antemano. Y hay otros que se dispersan porque es casi digamos, es la forma de funcionamiento normal, ¿no? Y ahí tenemos a los tres grandes agrupamientos políticos de la escena política argentina: el kirchnerismo, el macrismo y la izquierda, ¿no? El kirchnerismo se dispersa por su fracaso. Sí. El macrismo se dispersa por lo que supone que ya es su éxito descontado. Y la izquierda se dispersa porque la izquierda, digamos, no hay mucha vuelta que dar. A ver si entiendo. La lógica es, el kirchnerismo tiene un proceso de dispersión porque no logra unificar las dos cabezas que comandan. En cambio, el macrismo o el Juntos por el Cambio se dispersa porque están pensando en la elección dentro de 2 años. Mira, el kirchnerismo no se dispersa porque tiene dos cabezas, se dispersa por el fracaso. Porque en realidad lo que está de mar de fondo es esta idea de con la doctora ganamos, y en realidad lo que buena parte de ese agrupamiento llamado Frente de Todos es la sensación muy por abajo de que con la doctora vamos de cabeza a la derrota. Y que el instrumento que los cobijaba, Alberto, como una forma de digamos, obtener un lugar bajo el sol kirchnerista, no sirve. Y entonces empieza la dispersión. No se ha enfatizado lo suficiente lo que significa la candidatura de Randazzo, que acaba de ser confirmada. O sea, Randazzo acaba de confirmar que va. Ese es el primer clavo visible en el ataúd del gobierno kirchnerista. Confirma que va, pero no dice a dónde. No dice a dónde, pero ya confirma que va a ser candidato. Y entonces la pregunta es qué va a arrastrar detrás de sí, abierta o encubiertamente. Es decir, todo el mundo herido del peronismo por el kirchnerismo, todo ese mundo que dice, incluyendo a Grabois, con Macri incluso teníamos mejor recepción, ¿no? Todo ese mundo va a jugar en la interna y no va a jugar a favor de Cristina. ¿Y por qué no va a jugar a favor de Cristina? Bueno, porque está perdiendo con Cristina. Está perdiendo con Cristina, no con Macri. Por lo tanto, va a haber muchos que van a jugar atrás de
de Randazzo, simplemente por que les conviene la derrota. Recordá la elección en la cual Néstor pierde justo en el momento en el que Sergio Massa, que entonces era intendente de Tigre, saca muchísimos más votos que él. Sí. Y son varios los intendentes, acordate de Ishi, reclamando las cabezas de todos esos intendentes que habían sacado más votos que Néstor. ¿Qué significa eso? Y significa que no es lo mismo tener a todo el aparato político empujando a favor que tener a una parte de ese aparato político jugando la retranca. Cuando el candidato que encabeza es muy fuerte, todos juegan a favor porque todos quieren quedar bien, pero cuando el candidato que encabeza está, ¿cómo se llama?, en mala condición, lo más probable es que esa gente esté pensando dos cosas. Una, por ahora no quiero despegar los pies del plato, vamos a ver qué pasa. Dos, yo tengo que cuidar primero mi cabeza y después la de otro. Y ese es el mecanismo que ha llevado a que prácticamente nunca el kirchnerismo haya ganado las elecciones de medio término en la provincia de Buenos Aires. Sí. O sea, Néstor en vida perdió con ¿cómo se llama?, con Ali Calicate. Sí. Y Cristina perdió con este muchacho Sergio Massa, y ahí se enterró la re. Ni hablar del masazo amarillo del 2017. Es decir, la idea de que la provincia de Buenos Aires es una vaca atada de kirchnerismo es falso. No resiste la prueba empírica. En realidad, no hay forma de demostrar que la provincia de Buenos Aires va a votar necesariamente a Cristina. Eso es falso. Ya se ha demostrado que es falso. Obviamente, cuando el kirchnerismo estuvo fuerte, ganó elecciones y ganó elecciones en la provincia. La elección de Axel Kicillof no tiene tanto que ver con sus virtudes, que ya podemos ver que no son demasiadas, sino que tiene que ver con el desbarranque del gobierno de María Eugenia Vidal y del propio Macri, más de Macri que de Vidal, porque probablemente si hubieran adelantado las elecciones en la provincia de Buenos Aires, Vidal no hubiera perdido, o podría haber peleado mejor la gobernación. Ataron la suerte a la presidencia de Macri y el resultado fue el que fue. Entonces ahí hay un punto en el cual la idea de que el kirchnerismo va a ganar estas elecciones en la provincia de Buenos Aires, digamos, es un mito, es un karma que se repite, sobre todo repiten los kirchneristas como una especie de curarse en salud o de transitar de acá a las PASO sin tantos problemas para dormir, pero eso, digamos, en ningún lado está probado. Y siempre aparece un candidato, y lo que es interesante es que ese candidato siempre es distinto. Es decir, no es que, bueno, hay una fuerza en la provincia de Buenos Aires que si está a tu favor ganás y si está en contra perdés, y esa fuerza tiene un nombre, ¿sí? Y entonces yo ya me compré ese nombre, y como me compré ese nombre, ya esa fuerza la tengo atada. Es decir, la idea de que esa fuerza es Sergio Massa. Pero esa fuerza no es Sergio Massa. Esa fuerza fue Sergio Massa, en su momento fue Ali Calicate, después fue la propia María Eugenia Vidal. Digamos, esa fuerza es una masa flotante en la provincia de Buenos Aires que, según la situación, se inclina hacia un lado y hacia otro. Uh-huh. Eso es lo que las elecciones, que son esas encuestas absolutas, muestran. Muestran eso, muestran que hay un porcentaje de gente que no vota masivamente a Cristina ni a ninguno en particular. Y entonces se presenta un día el dueño de los supermercados, se presenta otro día el señor de Tigre, y ahora se presenta Randazzo. ¿Y Randazzo qué aspira? Y aspira al batacazo. Aspira a ser el tercero en discordia. ¿Le saldrá bien, le saldrá mal? No sé, pero la historia la tiene a su favor. Digamos, si no se diera esto, significa que estamos ante un escenario político distinto. Es decir, que ha habido un cambio muy sustantivo en la provincia de Buenos Aires que ha hecho que, a pesar de la pésima situación económica en la que estamos viviendo, y a pesar de esta histórica fragmentación en la provincia, por lo menos en tres partes,
en las elecciones de medio término ha sido cancelada. Bueno, digamos, la idea de que el gobierno va a ganar las elecciones en semejante clima económico es bastante disparatada. Y la condición que mucha gente pone para que eso suceda es que el gobierno se mantenga unido. Bueno, que el gobierno se mantenga unido quiere decir que no vaya nadie por fuera del gobierno que sea un tercer dato frente a Macri. Bueno, Macri, el Universo Pro. Y el Universo Pro ha logrado cerrar filas, por lo menos hasta ahora, incorporando a su universo a lo que sería, digamos, el randazo del PRO, o sea, el tercero en discordia, que es el que le causa ese dolor de cabeza tan importante en las PASO, el mundo Esper Centurión. Entonces ese voto muy a la derecha, que normalmente caía en el PRO más por gorila que por otra cosa, en su momento fue separado. Ahora parece que Esper aceptaría volver al ruedo, en una especie de gran paso en la interna de la provincia de Buenos Aires. Entonces, por un lado ves un bloque que acumula y por otro lado ves un bloque que empieza a fragmentarse. Y eso es muy sustantivo. A ver, acaban de producirse elecciones en Jujuy. ¿Cómo fue el Frente de Todos en Jujuy? ¿Unido o dividido? Fue dividido. ¿Y cómo le fue? Y casi que sale tercero de una mala elección de la izquierda, porque la izquierda en su momento sacó 15% y ahora sacó el 7%. Sí. Tenía un bloque de 3 diputados y ahora no tiene nada. Se peleaban por la rotación de cargo, ahora no hay nada para rotar. Entonces, y Morales le sacó más de cerca de 30 puntos al segundo. Hay ahí una noticia. Hay una noticia. Entonces, primer escenario es este. Hay un proceso de desgranamiento serio del Frente de Todos. Es muy claro eso. Todavía incipiente, todavía no hay mucha gente que grite, todavía no hay mucha gente que saque los pies del plato, pero ahí está. Recordemos que hay un intendente que ha desafiado públicamente a Máximo Kirchner y le ha dicho aquí en la provincia no. Estamos hablando de el intendente ¿cómo es que se llama? Que se negó a renunciar para que asumiera la presidencia del PJ bonaerense. Sí. El que era el presidente del PJ bonaerense. O es. Claro, bueno, que sigue siendo. Claro, va a aguantar hasta después de la campaña. Dicen. Bueno, eso te está mostrando algo. Lo que pasa es que, entonces, yo imagino que si no hay una victoria de la Cámpora, no va a ser tan sencillo que se baje. Al contrario, con una derrota de la Cámpora en la provincia de Buenos Aires, van a decir, muchachos, vuelvan a hacer los números, porque me parece que sin nosotros no pueden sostenerlo eso. Bueno, vamos a verlo. El problema con la Cámpora es que después cómo gobierna. Pero eso es otra discusión, ese es otro escenario. El escenario se va a reconfigurar después de las elecciones, si es que llegamos a las elecciones, en el camino en el que vamos. Ahora, ese es un escenario, ahí tenés un proceso de dispersión. Del otro lado, debiera darse un proceso de unificación, y de hecho objetivamente se da, es decir, hay un aglutinamiento en torno a ese polo, por esto que te decía de Esper. Ahora, lo que tiende a dispersar ese polo es la aparición de mucha gente que da por sentada la victoria y que entonces pretende repartir las cartas de otra manera frente a un hecho bastante claro. Es decir, Macri debiera batallar seriamente, y el ejemplo Cristina sirve más de sentido, debería batallar fuertemente para poder quedar a la cabeza de ese frente, y está claro que parece difícil que pueda hacerlo. Cristina no tenía nadie que le hiciera sombra dentro de su propio bando. En cambio, Macri tiene un problema en su propia estructura, es decir, en el PRO. Amén de que hay una serie de personajes de extracción radical que parecen haber sacado como conclusión de que, bueno, llegó el momento de que el radicalismo exija otro lugar en las listas. Pensá en la situación en Jujuy. O sea, esta elección de Jujuy catapulta a Morales. No lo transforma en el eje de la coalición ni nada por el estilo. Jujuy no da como para semejante cosa. No, pero lo coloca. Sí, lo coloca, pero Morales está pidiendo colocar a Manes. O sea, es una cuestión bastante extraña esa. Igual,
Hoy temprano lo charlaba. Es una cuestión bastante extraña, pero es un núcleo en el cual un don nadie, ya bien, un don nadie termina catapultado a una situación. Y termina catapultado a una situación teniendo en cuenta que tenés mucho intendente radical, que puede traccionar mucho, que el voto radical en la provincia de Buenos Aires nunca bajó del 20% en el peor momento. Recordá que la fortuna política de Stolbizer se debe a ese momento en el cual, teniendo como candidato a presidente a Moró, ¿no? El radicalismo iba de debacle en debacle, ¿no? Y Stolbizer salvó las papas en la provincia de Buenos Aires. Bueno, el radicalismo tiene Mendoza, tiene Jujuy, tiene mucho intendente en la provincia de Buenos Aires, tiene un peso histórico en la capital federal, tiene un par de figuras que puede, agitar, desde Lustó hasta cualquiera de los gobernadores de provincia, y está creando, porque de hecho lo está haciendo, está creando una figura a los efectos de ver si puede morder allí. Y no es una creación disparatada, fíjate que hasta la propia Elisa Carrió salió a pegarle a Manes, y vos no salís a pegarle a alguien hasta que no sentís que tiene algún peso. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar? No sé, pero lo que está claro es que esto está jodiendo la interna, porque acá no hay una disputa solamente dentro del PRO, lo que ya es bastante, sino que hay una disputa fuera del PRO, en los otros aliados. La emergencia del radicalismo coloca a Elisa Carrió en una situación muy incómoda. O sea, ella se juega a ser la opositora al macrismo y a armar el bloque con Larreta. Y ahora de repente le sale esta gente. Ahora, para frenar a esta gente habría que unificar el PRO, lo que significa que para hacerle frente a esta gente habría que unificar la situación Larreta-Macri. Y la oposición Larreta-Macri ya está lanzada y es muy clara. Y del lado de Larreta juegan pesos pesados. O sea, ¿por qué está María Eugenia Vidal diciendo no voy nunca más a la provincia y voy a jugar con Larreta? Por un lado, porque tiene sus propias pretensiones electorales, y segundo, porque ya le perdió el respeto a Mauricio. O sea, a ver, María Eugenia Vidal, ¿quién es? Nadie. María Eugenia Vidal no es nadie, ¿sí? La puso ahí Mauricio. Si no fuera por Mauricio, no existe. Ahora, la tipa, construyó su figura en la provincia de Buenos Aires, le puede echar la culpa de su fracaso a otro, o sea, a Mauricio, y por lo tanto puede cosechar lo bueno sin tener que bancarse lo malo. Y ahora y bueno, probablemente se sienta resentida porque el otro lo largó en una situación muy compleja, etcétera, etcétera, y está jugando para el candidato que ella cree que es mejor, o sea, el candidato que bloquea a Mauricio. Entonces, bueno, vamos a la interna, dice María Eugenia, vamos a la interna con Bullrich, y le va a ganar, por supuesto. Y vamos a la interna en provincia de Buenos Aires, donde va a estar Manes, y para dónde van a jugar todos los que no jueguen con Mauricio o con Larreta, y van a jugar por Manes. Es más, ahí Mauricio está pensando también en jugar con Manes, porque de hecho su primo se alinearía del otro lado. Con lo cual empieza a empiojarse una interna que debiera a esta altura del partido estar mucho más ordenada, al margen de que tiene que resolver un montón de problemas que son propios de esa coalición. Por ejemplo, que no tiene discurso social. Es decir, el discurso del PRO se agota en un discurso, en el mejor de los casos, economicista, y en el peor de los casos, puramente formalista. Está mal robar, está mal, hay que respetar las instituciones, el dólar se dispara, hay que ordenar las cuentas, hay que entrar al mundo, pero todo eso no le da de comer a la gente. Todo eso no le suena al tipo de conurbano que va a ir a votar, tiene una solución para mí. Con lo cual, lo que parece una victoria consolidada, me parece que se están probando la ropa antes de que se muera el difunto. Y ese tipo de debilidades juega más bien para Cristina, que tiene claramente un discurso social y que también le puede echar la culpa a Alberto de sus fracasos, ¿no? De última, Alberto está allí para eso, para ser el payaso al que le tiran las pelotas. Ahora, ¿qué estás viendo acá? Y estás viendo que por una razón o por su contraria, el mundo burgués está en una dispersión política de una elección que asoma a primera vista como muy polarizada.
¿Qué quiero decir como muy polarizada? Que todos los participantes señalan que esta es una elección muy importante y que por lo tanto acá no se puede jugar. O sea, acá hay que votar A o B, no se puede votar otra cosa. Es decir, la elección se plantea como polarizada, porque una elección decisiva es una elección polarizada, y no queda claro que los polos se conformen como polos, sino que más bien se dispersan. Lo cual coadyuva la dispersión, es decir, eleva la temperatura y no hay nadie que coagule esa temperatura. En la provincia de Jujuy tenés otro ejemplo, hay un abstencionismo muy grande. Hay una cantidad de gente que no ha ido a votar. Sí. Se supone que eso tiene que ver con la cuarentena. Yo desconfío de eso. Me parece que va asomando también otro elemento que nos recuerdan a otras experiencias, que tiene que ver con el rechazo del conjunto. O sea, esta idea de que se vayan todos va a tener una expresión electoral. Hay que ver qué tamaño, pero va a tener una expresión electoral. Por eso, eso colabora con el problema que vive este tercer agrupamiento del cual vamos, que también está caracterizado por la dispersión. Pero por más que antes de entrar en la izquierda, vos decís que el que se vayan todos va a tener una expresión, una mera expresión de voto en blanco, o un referente que recoja ese guante, porque yo no puedo perder de vista algo que hemos hablado ya hace tiempo. Algunos se quejan y resaltan esta idea de la política de las minorías, es decir, un gobierno que no puede resolver los problemas generales y que se hace fuerte mostrando cómo resuelve o intenta resolver algunos problemas de las minorías, porque eso les simpatiza a un progresismo que los acompaña. Ahora, cada vez que el gobierno se empecina en focalizar sus políticas, genera rechazo de sectores mayoritarios. Que se vayan todos va a tener una expresión. ¿Esa expresión va a ser la izquierda, o la izquierda es más dispersa que el resto de los sectores políticos? Mira, el problema con las políticas que lleva adelante el gobierno es que se agotan frente a la magnitud de los problemas. Sí, obvio. Es decir, vos podés colocar en esta línea el tema del aborto. O sea, ¿por qué Alberto largó el aborto? Y es obvio, no tengo nada para dar, déjame dar algo. Claro. Incluso se arriesgó a una reacción negativa de la iglesia, porque bueno, mira, algo tengo que dar. Ahora, ya pasó el tema del aborto y vos ves que se mantenga algún clima favorable a la figura de Alberto y cosas por el estilo. Y no. Entonces, es una bala tirada al aire. Ahora, la ley de cupo trans. Tiene todavía menos impacto que eso. La ley de cupo trans no la ha salido a festejar nadie. No porque esté a favor o en contra, porque es anodina. Para la masa de la población es completamente anodina. Es algo que solo le permite sacar un tuit a Gabriela Cerruti y decir alguna estupidez de las que nos tiene acostumbrado. O sea, nada más. A ver, en términos de impacto real, es decir, le estás prometiendo algo a 9.000 personas, que son las que tienen, digamos, que uno puede decir, ese es el universo trans. Son las personas que tienen el cambio registral del nombre. Ponerle que ese universo sea más grande que los que han dicho, yo quiero cambiar mi documento. Ponele, ¿sí? Bien, efectivamente, ponerle que eso sea más. ¿Cuánto? El doble, el triple, y estamos hablando de 30.000 personas. O sea, ponele 100.000, bueno, estamos hablando de que, según las últimas encuestas de pobreza, algunas de las cuales hemos hecho nosotros, la pobreza bien medida en la Argentina ronda entre el 45 y el 50% de la población. Y que eso significa, estamos hablando de 20 millones de personas. Digamos, la cantidad de gente alcanzada por algún subsidio al consumo popular o algo por el estilo en la Argentina, como dicen los economistas liberales, la cantidad de gente que recibe un cheque del Estado son 22 millones. O sea, estás hablando de algo que no mueve el amperímetro práctico. Después podemos estar de acuerdo con la ley de cupo trans o estar en contra. No mueve el amperímetro. Digamos, tiene consecuencias más ideológicas y políticas generales que consecuencias práctico-materiales. Y esas consecuencias ideológicas no se notan. No se notan porque la gente tiene la cabeza en otra cosa. ¿En qué tiene la cabeza la gente? Y tiene en la economía, no cómo, y en la pandemia. ¿Cuándo se termina esto? O sea, ¿cuándo me vacunas? Y en todos los lugares las noticias son muy malas para el gobierno. O sea, si vos ves la situación económica, no está mejorando. Además, de hecho, acaba de despertarse otra vez una corrida contra el dólar. Con lo cual,
contra el peso en realidad. Con lo cual, digamos, esto inaugura un par de meses complicados. No solamente esto, sino tenés un montón de problemas con los cuales el gobierno trata de actuar a la disparada. La inflación, digamos, no la vas a combatir prohibiendo que se exporten vacas viejas. Ahora, lo mismo. Sí, te redondeo esta sí, idea. Sí. Si vos ves el tema de la pandemia, bueno, no están vacunando en una magnitud que vos digas, mira, en agosto, ¿sabés qué hacemos? En agosto agarramos, hacemos una gran fiesta y decimos, bueno, listo, nos sacamos todo el barbijo. Primero porque los volúmenes de contagio siguen muy altos, uno respira un poco aliviado porque tuviste, qué sé yo, ayer 12.000. Pero yo recuerdo que hasta hace 2 meses ese 12.000 era un escándalo. Y todavía tenemos que ver cómo sigue esto, porque, digamos, una de las malas noticias para el mundo y para el gobierno es que hay variantes que son particularmente agresivas, que no están de todo cubiertas, sobre todo con las vacunas que se vacunan acá. Con lo cual, digamos, acá lo que vos ves es que los principales elementos, los 2 principales elementos que dijimos en enero que iban a servir de monitoreo de la situación de este año, no mejoran. Con lo cual, todo lo que vos puedas hacer, no, digamos, en términos cosméticos, no mejora. Yo podría decir, la ley de cupo trans, digamos, está bien, o la ley de cupo trans está mal. No mueve el amperímetro. No lo mueve la ley del aborto. No lo mueve, o sea, no impacta en las elecciones eso. Cuando digo no lo mueve, no quiere decir que no tenga importancia para la gente afectada por eso. Eso es otra discusión. Que algún día podemos hacer, algún día podemos discutir el problema trans en sí mismo y dedicar una columna a discutir esa cuestión. Pero estemos a favor, estemos en contra, no mueve el amperímetro. Pero, a ver, entonces, en ese contexto, sí. Vamos a centrarnos en el tercer sector, porque siempre nos queda afuera y me gustaría cerrarlo. Digo, ¿qué obtiene de esa dispersión la izquierda? ¿Dónde está parada? ¿Cuál es su referencia? Bueno, yo creo que nada. ¿En la cola del kirchnerismo? ¿En moverse de manera espasmódica contra alguna decisión de Larreta que después se les vuelve encima? Digo, porque está claro que ahí hay una cabeza que pretende llegar al poder nacional, Larreta, y la izquierda aquí en la ciudad de Buenos Aires genera movimientos espasmódicos contra Larreta, pero termina quedando como cola del kirchnerismo. Sí, pero yo te diría que hoy el problema es peor. A ver. O sea, el problema de la izquierda hoy es peor, no es ni siquiera que se está confundiendo con el kirchnerismo. Incluso aunque no se confunda con el kirchnerismo, porque digo, digamos, la ilusión de la izquierda es que hay un giro a la izquierda en las masas. Y la ilusión de la izquierda es que la izquierda puede capitalizar ese giro. Yo creo que esto lo hemos escuchado decenas de veces. Sí. Y el resultado siempre es, digamos, mucho ruido y pocas nueces, digamos. Una de las cosas por las cuales yo terminé de ser en el Partido Obrero, porque estaba cansado de este tipo de anticipaciones que después resultaban en nada. Es decir, estamos haciendo una prospección política muy, muy pobre porque no encontramos nada. Yo creo que el que se vayan todos se va a expresar más bien en el voto en blanco, en el abstencionismo, en el no ir a votar, que en un voto a las elecciones. No sé cuán representativo puede ser la elección de la izquierda en Jujuy, pero la elección de la izquierda en Jujuy fue más bien un desastre. Y tiene que ver con esta dispersión de la que hablábamos, porque lo que dispersa a la izquierda es precisamente lo que se supone que es el remedio. Es decir, lo que dispersa a la izquierda es la conciencia del fracaso de cosechar votos kirchneristas haciendo kirchnerismo, y que se expresa sobre todo en la ruptura interna del PO, es decir, la aparición de la tendencia Altamira y compañía, y se expresa ahora en la ruptura del propio FIT por la discusión de las candidaturas en torno a las PASO, en la cual el PO oficial se opone a ir a las PASO porque sabe que va a perder, mientras que el PTS quiere ir a las PASO porque aspira a tener un nuevo batacazo al estilo en su momento del Caño Bregman. Supone que tiene mejores figuras. Esto lo único que expresa es cómo la izquierda ha destruido, cómo las PASO han destruido a la izquierda. Y cómo cuando uno decía hace mucho tiempo no hay que ir a las PASO, ¿no? Cuando Altamira decidió ir a las PASO con Del Caño, no hay que ir a las PASO, era cierto. Pero es decir, que las PASO son... Sí, ¿las destruye las PASO o las destruye los personalismos que tienen los dirigentes de izquierda? Las PASO
crean un cuadro que permite que eso que vos señalás actúe con más fuerza. Ajá. ¿Por qué? Y porque se imponen candidatos que destruyen lo que es la concepción orgánica de un partido de izquierda. Así, vos ahí tenés que, para analizar este campo, tenés que olvidarte de lo que pasa en los otros dos. Este campo opera con reglas muy distintas. Este campo opera con reglas que tienen que ver con la concepción de lo parlamentario como un escenario secundario y de la construcción en el seno de una clase particular, la clase obrera, de una serie de liderazgos que brotan de la acción de esa clase. Esa es la lógica que organiza. Cuando uno dice que toda esta gente termina mimetizándose con el kirchnerismo, lo que está diciendo es que abandona esa lógica de construcción histórica de la izquierda, que puede darte resultados electorales o no, pero eso no tiene mucha importancia, ¿en nombre de qué? De un electoralismo que a los efectos de resultar exitoso tiene que copiar el clima ambiente, es decir, tiene que atrasarse. No tiene que ir a discutir con la gente, sino que tiene que ir a decirle a la gente que tiene razón. Dicho de otra manera, se tiene que hacer kirchnerista. Ahora, ¿por qué las PASO multiplican esto? Y porque si vos aceptás que tu programa lo decidan los sectores más atrasados de la conciencia de la clase obrera, y entonces, lógicamente, esta lógica originaria de la que estamos hablando, digamos, se pervierte, porque esa lógica originaria se supone que está orientada a la vanguardia de la lucha obrera, no a la retaguardia. Y las PASO imponen el peso de la retaguardia, va cualquiera y vota. ¿Y por qué vota? Y vota porque del caño joven y ya ¿sabés qué? Estoy cansado de Altamira. Pero vos te fijaste que dicen uno y otro, cuál es el problema de uno y otro, y el programa de uno y otro. No, del Caño es más joven, es más simpático, Bregman es linda, Manuela usa mucho shampoo y le ponen un ventilador y saca unas buenas fotos. Pero, a ver, seguí la campaña de Castañera, No, y la campaña de Castañera es como buscando a Wally. O sea, en todas las fotos. Me causa gracia porque te animás a decir lo que algunos creen que es imposible denunciar. O sea, lo que decís es todo lo contrario a lo que ellos pregonan. O sea, señalás algo con una crudeza y con una precisión que desnuda ese discurso vacío que vemos desde el C5N. O peor. Pero si es un discurso vacío. Que no termina queriendo confrontar con nadie y que hace un propio medio para contarse lo que piensan los que piensan igual a los que lo construyen. O sea, es tan duro. Sí, pero además con un discurso es un discurso muy derechista, pero además, a ver, ¿de qué lucha es emergente del Caño? De ninguna. ¿De qué lucha es emergente Bregman? Ponele, de los derechos humanos, ponele. Pero eso no es el corazón de la clase obrera. En todo caso, es un intelectual que se acerca. ¿De qué lucha es expresión Castañera? De ninguna. Son personajes mediáticos, construidos al estilo de los personajes burgueses, que fotografían bien, que pegan una porción del electorado. Eso es todo. Digamos, con toda la diferencia que yo pueda tener con Pitrola, Pitrola es emergente de una lucha histórica de la clase obrera, librada en lugares de trabajo, librada en la construcción del polo obrero. Bueno, a ver, podemos seguir hablando de esto, pero la cosa es así. A ver, la campaña del nuevo Castañera es ir donde hay quilombo y sacarse una foto. Y esa la puedo hacer yo también, digamos. Mi único problema es que no me va a flotar nada en el viento porque no tengo pelo, así que no sé si por lo menos me ahorro el ventilador y también el shampoo porque me sirve, pero esa idea de Manuela está con los que luchan y va Manuela y dice, bueno, y está en Bolivia, está acá, está allá, bueno, ¿dónde estás luchando? En ningún lado, vas y pones la cara y te sacan una foto, eso es todo. Entonces no puede ser que un agrupamiento político decida cómo le va a hablar a la sociedad, cómo le va a hablar a la clase obrera y qué le va a plantear a partir de esas formas de construcción. Ahora, el Partido Obrero, ¿qué le contesta a los que quieren ir a las PASO? Dicen, no, vamos a un congreso. Bueno, ¿ahora te acordás de ir a un congreso? ¿Ahora te acordás de hacer un congreso de militantes, de gente que está luchando en tal o cual lado, de delegados sindicales? ¿Ahora te acordás de la vieja lógica de construcción de la izquierda? No, te acordás porque te conviene. ¿Y qué vas a hacer? Lo que hiciste la vez pasada, o sea, un congreso donde ya está todo rosqueado, vamos y levantamos la mano 15 y decimos los candidatos son estos. O sea, en realidad la propuesta de congreso
de Solano y Pitrola, es simplemente eso, es rosquemos acá porque no quiero ir a la interna. Y aparece Altamira y la tendencia ahí señalando que, no, sí, vamos a las PASO, pero como vos no eras el campeón antipaso y ahora querés ir a las PASO. Sí, quiero ir a las PASO y voy a las elecciones con Castañeira, que es lo peor de lo que se supone que venía denunciando, porque vos venías denunciando al PTS por esta política posmoderna y filokirchnerista y ahora te vas con Castañeira. O sea, lo que no queda claro es para qué cuernos Altamira, digamos, dividió el Partido Obrero. No precisamente para armar otra alternativa. Entonces, ¿qué es lo que estás viendo? Un montón de agrupamientos que están completamente boyando, girando en torno a ver si conseguimos algo en el Parlamento. Y eso es poner el carro delante del caballo, es arrancar al revés. Por eso lo que vos estás viendo es mucha gente fundida en la izquierda. Si vos revisás hoy las redes sociales, lo que hay es mucha gente fundida, la gente que cuando se dividió el Partido Obrero se ilusionó con que la aparición de la tendencia era un polo de construcción. Esa gente ahora está en un proceso de fundición, se junta para discutir, para hablar, pero en realidad están todos fundidos, no quieren militar, no quieren hacer nada, se van a abstener en las elecciones, toda esa gente no va a ir a votar, y la izquierda probablemente tenga una muy mala elección. Yo entiendo que el kirchnerismo va a ir a las elecciones a tratar de votarse a sí mismo, porque es probable que lo que no sea kirchnerista no lo vote. Y entonces ese porcentaje boyante que la izquierda supone que va a ir hacia ella, en realidad o va a ir al PRO o va a ir a este tercer dato que es ¿cómo se llama? Por ahora Randazzo. Entonces, es probable que este sea un escenario en el cual, digamos, el gobierno pierda, digamos, por afano. El tema es quién gana. Mira, lo más probable es que, digamos, si el mundo pro logra unificarse y logra desarrollar un discurso más o menos coherente, obtenga una victoria, si se quiere, pírrica. Es decir, va a sacar un votito más, o va a sacar muy pocos votitos menos, lo cual va a haber una enorme dispersión y va a haber un enorme voto en blanco y la izquierda va a sacar poco y nada. Entonces, me parece que ese es el escenario que está mostrando, y no quiero, digamos, proyectar la elección de Jujuy porque ya sabemos que las elecciones provinciales no necesariamente marcan tendencias nacionales, menos una provincia tan chica como Jujuy. Pero me parece que si uno ve el escenario político, anda por acá. En ese contexto, yo llamaría a la izquierda que se olvide de las elecciones, que haga un gran congreso de toda la fuerza de la izquierda y que se olvide de las elecciones. Mirá, es más, ni presente candidaturas. Hiciste saltar a los gritos a más de uno. Creo que están comprando cajas de shampoo. En lugar de escucharte a vos, creo que están comprando cajas de shampoo para verse bien con las elecciones. Bueno, a mí me parece que cada uno juega lo que juega como le parece, eso, digamos. No, está bien. Lo que yo digo es, se hunde el Titanic y unos festejan por adelantado una victoria que todavía no está segura. Y ya se prueban las ropas y se pelean por ver quién se queda con la corona. Se hunde el Titanic porque la Argentina se está hundiendo desesperadamente, y otros en lo único que piensan es cómo salvan a la reina de la cárcel. Mientras inventan estupideces porque no saben qué hacer con la economía del país. En ese contexto, quienes debieran estar más preocupados por organizar una rebelión real, están preocupados por ver cómo encabezan una rebelión ficticia. En ese contexto, yo escribí algo que no me animé a publicar, pero que empieza así, algo así como, ¡ay patria mía! Yo creo que eso es la conclusión lógica de esta columna, ¡ay patria mía! No quiero ponerme nacionalista y no quiero ponerme, retóricamente romántico al estilo del siglo XIX y golpearme el pecho viendo cómo mi patria se hunde. Pero finalmente la patria, sos vos, soy yo, es el chico que va a la escuela, es la madre que no puede darle comer a sus hijos, es el desocupado, es el tipo que está en el barrio pisando barro.
y mordiéndose los dientes porque no sabe qué va a comer, es el desocupado, y para esa gente no hay nada, para esa gente no hay nada, para esa gente está este espectáculo asqueroso, el espectáculo asqueroso de quienes se reparten el poder simplemente para repartírselo, y el uso de ese poder simplemente tiene por función mantener una situación que destruye sistemáticamente la vida de millones de seres humanos. Por eso, lo del shampoo es gracioso, ¿sí? Pero si lo pensás bien, es probablemente la expresión más trágica de todas. Se hunde el barco, ¿sí? Y esto termina en la sangre y en el barro. Y realmente es triste. Por eso yo creo que sería bueno terminar esto diciendo, ay, patria mía, qué mal que te veo. Eduardo, te mando un abrazo grande. Que tengas una buena semana. Un abrazo grande. Dale. Chau, chau.